Este día quisiera compartir el tema, el proyecto de un templo. ¿Puedes repetir el tema? El proyecto de un templo. ¿Se parece un poquito a lo que nosotros estamos haciendo? ¿Saben ustedes, mis hermanos, que pasaron más de 4.000 años, que no es poco, desde que Dios creó el hombre, a Adán y a Eva? Desde aquella época, Dios nunca le había pedido a ninguno de sus siervos que construyeran un lugar donde Dios fuese adorado. 4.000 años la humanidad, y en esos 4.000 años el Señor no había pedido que le edificaran un lugar que fuese llamado templo o casa de Dios. El primer templo construido para gloria de nuestro Señor fue el tabernáculo, el cual consistía en una gran carpa levantada por el pueblo de Israel a la salida de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud egipcia, es solo en aquel tiempo que Dios, por primera vez en la historia de la humanidad, le solicita a un pueblo que le edifique un templo, un lugar donde la gente fuese y donde entrase, y en vez de decir, esta es mi casa o la casa de fulano, la persona pudiera decir, esta es la casa del Señor. Así, mis hermanos, que podemos nosotros desde este punto observar y analizar cuántos años pasaron, qué tiempo transcurrió, hasta que finalmente Dios elige este pueblo, el pueblo de Israel, lo constituye como una nación para su gloria, y a esta nación le encarga la construcción de este lugar que se iba a conocer como el tabernáculo. Como he señalado, era una gran carpa que se armaba y se desarmaba, y aquel pueblo mantuvo aquella carpa durante cientos de años. Y en su peregrinar por el desierto, cuando había el mandato de Dios, se detenían todas aquellas tribus. Estamos hablando de unos 2 millones de personas que formaban la nación de Israel, y se detenían, y allí pues a veces estaban meses y hasta 2 años en un lugar, porque la gloria de Dios descendía sobre aquel lugar llamado el tabernáculo, y era allí donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Pero el tabernáculo no fue hecho por Dios. El tabernáculo fue mandado por Dios, pero fue construido por los hombres, por las personas. Así, mis hermanos, que en el capítulo 35 del libro de Éxodo, allí nosotros encontramos cómo se originaron los materiales, los medios para poder construir este tabernáculo. Como ustedes pueden notar, Dios es Dios todopoderoso. Dios puede hacer aparecer un templo, ¿verdad? Pero a través de la historia, Dios ha querido que los seres humanos le demuestren su amor, su entrega, su desprendimiento, su devoción, haciendo estas cosas. Éxodo capítulo 35, versículo 4 hasta el 9, allí nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y habló Moisés a toda la congregación
de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Escuchen bien, lo que Dios había mandado a aquel pueblo: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Todo el tiempo ha habido gente generosa. Hay otros que no son muy generosos y hay otros que jamás son generosos, pero bueno. Ahora, siempre ha habido personas generosas. Dice aquí la palabra de Dios que la ofrenda debía tomarse de todo generoso de corazón. La traerá Jehová. Escuchen bien: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Todo lo necesario para poder levantar aquella carpa, aquella casa que era desarmable. Dios le había pedido a aquel pueblo que contribuyera. Como ustedes pueden notar, el primer templo levantado para Dios fue fruto de la ofrenda ¿de quién? Del pueblo de Dios, de aquellos que aman al Señor, de aquellos que sirven a Dios. Hay algo que sucede muchas veces en nuestros países, y es que estamos esperando que las cosas las hagan otros, y estamos esperando que otros sean lo que contribuyan, que otros sean lo que apoyen. Pero qué hermoso es saber cuando nosotros podemos sentir el gozo de que contribuimos con algo y que apoyamos. Qué hermoso es saber que cuando miramos hacia un lugar podemos sentir la satisfacción de decir: yo contribuí por amor a Dios con esta obra. Yo realicé, yo puse una participación. Si ustedes pueden observar, mis queridos hermanos, Dios mandó a estos líderes, los motivó para que ellos a su vez motivaran al pueblo, para que el pueblo de una manera generosa, no forzada, no obligada, jamás presionada, sino de una manera voluntaria y de una manera que demuestra el amor, aquel pueblo pues pudiera hacer esto. Ahora, aquí hay un detalle que es muy interesante y está en el siguiente capítulo del libro de Éxodo, capítulo 36. Y vamos a ver lo que pasó cuando aquel pueblo empezó a llevar todas aquellas cosas que, como ustedes pueden notar, eran muy valiosas. Esto le costó sacrificio. Y era un pueblo que estaba en el desierto. No era un pueblo que estaba habitando en ciudades prósperas ni nada de esto. Porque muchas veces nosotros decimos: ¿cómo puedo contribuir con la obra de Dios si estoy pasando por una crisis? Muchas veces la gente está pasando por esa crisis porque no es fiel delante de Dios. Porque el que es fiel delante de Dios, Dios que no miente, va a derramar bendiciones en abundancia. Pero muchas veces tenemos poco y entonces queremos ser mezquinos con Dios y las bendiciones se van a retardar. Las bendiciones no van a llegar, porque eso es lo que Dios dice acá en su santa y bendita palabra. Ahora, este pueblo empezó a llevar ofrendas y, como le dije, estaban en el desierto. Ahora, Éxodo capítulo 36, versículo 4 hasta el 7, dice aquí la palabra de Dios: tanto, y está hablando de la ofrenda que estaban llevando, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario
cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y era un pueblo que estaba en el desierto, pero aquel pueblo entendió el llamado que Dios le estaba haciendo. Aquel pueblo entendió que cada uno de ellos tenía una responsabilidad y era la manera de responder ante Dios. Porque saben, hermano, es muy fácil decir que amamos a Dios cuando no tenemos que hacer ningún sacrificio, ningún esfuerzo. Es como decirle a una gente: yo te amo, pero cuando tú tienes tu problema no te me acerques. Yo te amo, pero si te enfermas no me llames. Yo te amo, pero mira, no puedo acudir a tu lado. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que ¿qué hizo? Vamos a ver. Vamos a ver si usted se recuerda el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que... ¿Qué hizo qué? Que dio a su único hijo. ¿Ven? O sea, una entrega, un desprendimiento que no se puede comparar con nada material. Hermanos, casi 500 años estuvo el pueblo de Israel adorando a Dios en aquel tabernáculo. 40 años en el desierto. Más después de esto entraron a la tierra prometida y pasaron casi 500 años. Imagínense, con lo que aquel pueblo dio allá en el desierto, se construyó este tabernáculo y la nación estuvo yendo a aquel lugar a adorar a Dios durante unos 500 años, hasta que se levantó un hombre de esos que aparecen, que aman a Dios de corazón. También los hay muchas mujeres que aman a Dios de corazón. Amén, hermano. Pero en este caso se levantó un hombre que sintió en lo más profundo de su ser la necesidad de construir un templo para gloria y honra del Señor. Recuerden que el tabernáculo era una casa móvil, era una carpa. Ahora Dios mueve al rey David. David, un hombre que para mí es de los modelos de vida que aparecen en la Biblia. David, un hombre que la Biblia dice que tenía un corazón como el corazón de Dios. Y Dios levanta a este hombre, pone el sentir en su corazón de que la nación necesitaba un templo, un lugar ya con una estructura más sólida, donde el pueblo pudiera reunirse para adorar y glorificar el nombre del Señor. David juntó muchísima riqueza. David juntó montones de metales, mis hermanos. David, un hombre que quería dar lo mejor a Dios. Miren la categoría de hombre de Dios que fue el rey David. En una ocasión, David necesitaba un lugar para hacer un sacrificio para Dios. Era una era de un hombre llamado Ornán, era jebuseo. Y cuando el rey fue donde el hombre y le dijo: mira, necesito hacer un sacrificio, levantar un holocausto aquí para Dios, el hombre le dijo: David, te doy el terreno, te doy la leña y te doy los bueyes del sacrificio. Imagínense, ¿sabe lo que le dijo David? Te voy a comprar la tierra por el precio, no porque yo soy rey, tú me la vas a vender a la fuerza. Te voy a pagar lo que cuesta.
y voy a traer mis bueyes y voy a preparar mi altar, porque no quiero ofrecer a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Y este hombre, hermano, sintió en su corazón el anhelo, el deseo de poder edificar templo a Dios. Pero miren lo que son las cosas y lo que son los planes de Dios. La Biblia dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, desde el verso 1 hasta el 6, aquí aparece señalado que Dios le dice, y en el verso 3 de manera específica, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y ha derramado mucha sangre. David era un hombre que había vivido en batalla toda su vida. Y Dios dijo, no, David, no me edifique templo. Verso 6, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Así que aquí comienza ya a iniciarse lo que sería aquel maravilloso templo que Salomón, cuando llegó al trono, empezó a construir para gloria y honra del Señor. Mis hermanos, el templo que Salomón construyó, todavía hoy en la historia es recordado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una arquitectura, unos detalles. Salomón trató de dar para Dios lo mejor que él podía, lo más selecto. Salomón nunca dijo, este metalito como está más feo, déjame yo dejarlo para la casa de Dios, porque bueno, el Señor, él se arregla de cualquier manera, pero este que está más bonito, déjame yo dejarlo para mí, porque la verdad que yo merezco algo, ¿no? Dedicó lo mejor para Dios. Y observen, primer libro de Reyes, capítulo 6. Allí la palabra de Dios nos dice, en el versículo 1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Empezó a edificar un templo para que el pueblo tuviese un lugar donde ir a ofrecer los sacrificios que eran dedicados al Señor. Ahora bien, ¿qué tiempo se tomó esta construcción? Los versos 37 y 38 de ese mismo capítulo nos dicen, en el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el año 11, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años, construyendo aquella casa a todo dar, trabajando de manera permanente, reuniendo todos los recursos que fueran necesarios, porque Salomón quería dar lo mejor para gloria y honra del Señor. Salomón sabía que no podía mandar un pedazo de oro al cielo a Dios. ¿Saben por qué? Porque si usted lee el libro de Apocalipsis, su capítulo 21 y 22, dice que la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios, dice que las calles allí son. Entonces aquí es que lo necesitamos. Aquí es que se desarrolla la obra de Dios. Yo no puedo hacer algo para Dios, para bien de los ángeles, porque los ángeles ni necesitan mi ayuda. Mejor nosotros necesitamos
la ayuda de ellos. Este templo fue construido, mis hermanos, y la lectura que tuvimos hoy, la lectura inicial, segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 hasta el 15, nos habla a nosotros del reino de Joás. Joás gobernó unos 200 años después de Salomón. Estamos hablando de que entre la construcción del templo y el reino de este rey llamado Joás transcurrieron unos 200 años, y en ese periodo de tiempo algunas cosas en el templo se fueron deteriorando. Hubo reyes que no cuidaron la casa de Dios, y aquello trajo el que hubiera la necesidad en los tiempos de Joás de hacer remodelaciones allí en la casa de Dios. Así que el rey comisiona a los sacerdotes y llama a los sacerdotes tal y como nosotros podemos ver desde el verso 4 hasta el 8. El rey llama a los sacerdotes para que reunieran el dinero que la gente estaba donando. Si pueden observar el dinero que la gente donaba para la casa de Dios. Esto nos dice a nosotros con toda claridad que todo el tiempo lo que se ha hecho en la casa de Dios ha sido fruto de la participación de todos los creyentes, de cada uno de aquellos que aman a Dios. Si yo amo a Dios, tengo que amar su casa. Si amo a Dios, tengo que amar su obra. Yo no puedo amar a Dios y no amar su obra, porque ¿qué estoy amando? Si Dios lo que ha invertido ha sido en su obra. Es como decir que amamos a un niño y entonces le pisoteamos sus juguetes. ¿Lo amamos? No. Si usted ama a un niño, usted tiene que cuidarlo. Usted no puede romperle sus juguetes. Si usted ama a ese niño, usted le va a dar lo mejor que esté a su alcance. Así que este rey comisiona a los sacerdotes para hacer reparaciones, para utilizar estas ofrendas, pero los sacerdotes no hicieron el trabajo, hermanos. Pasó el tiempo y el rey dice: ¿pero qué es lo que ha pasado? Vamos a cambiar de estrategia. Ustedes ya no se van a encargar de reparar las grietas que están en el templo, sino que van a tomar el dinero y lo van a dar a maestros de construcción para que ellos sean los encargados de hacer este trabajo. Y dice en segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8, y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Ahora, ¿qué hace el sumo sacerdote? Si ustedes notan, a partir del versículo 9, nos dice que el sumo sacerdote, que se llamaba Joiada, ¿qué hizo? Preparó un arca, una caja grande, y le hizo una abertura encima. ¿Sabe cómo se llama eso? Una alcancía, hermano. Pero era gigante, era grande, para que el pueblo allí fuera llevando y se fuera depositando todo lo necesario, todos los recursos, para de esta manera poder remodelar, poder reparar el templo que había sido levantado para Dios. Lo que estoy leyendo no es un invento mío, lo que estoy leyendo lo dice la palabra de Dios y nos muestra a nosotros cómo todo el tiempo Dios se ha glorificado de esta manera. Así que allí depositaban la ofrenda, pero también había algo muy interesante. Cuando aquella caja se llenaba, entonces dice aquí la palabra de Dios, en el verso 10, que venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban
el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. ¿Qué quiere decir esto? Había supervisión, había que rendir cuentas, había un orden. Esto no era sencillamente llevar el dinero al templo de Dios para que cualquiera hiciera con él lo que se le antojase. Saben, hermano, que lamentablemente vivimos en un tiempo donde mucha gente que llama a predicar el Evangelio le ha robado a los hermanos de la congregación. Y tengo que decirlo así, de esta manera, porque así ha pasado. Pastores que han robado el dinero que corresponde a veces al templo o que corresponde a una obra misionera. Pero si los ha habido, ha sido una minoría, porque la gran mayoría de los hombres que temen a Dios entienden que van a tener que dar cuenta un día delante del Creador. Y que un día, así como se presentan delante de la iglesia, un día tendrán que presentarse delante del Creador y dar cuenta por sus actos. Ahora bien, los hermanos que aman a Dios de corazón no están buscando excusa, sino están mirando cómo se hacen las cosas. Porque, ¿saben, hermanos? Yo no puedo acusar a los alemanes de lo que hizo Hitler, ¿verdad que no? Yo no puedo decir que los alemanes todos son criminales. Yo no puedo decir eso, porque Hitler haya hecho su desastre. 90 millones de alemanes hoy día no tienen la culpa de lo que aquel hombre pudo hacer. Pero cuando una gente quiere esconderse detrás de algo, busca todas las excusas sin antes mirar y ver cómo las cosas se están haciendo. En aquel tiempo se llevaba una contabilidad, se llevaba un control estricto, porque aquello era usado. Y si ustedes siguen leyendo, ni siquiera a los hombres que se le entregaban se le daba por cuenta, pero a ellos no se les requería porque eran personas fieles y el trabajo se estaba viendo, se estaba observando de qué manera se estaban utilizando estos fondos. En el año 576 a.C. sucedió algo. Habían pasado ya muchos años y aquel pueblo se había descuidado de Dios, había descuidado su vida de comunión con Dios. Y la palabra de Dios nos dice que aquella nación fue invadida por los caldeos. El rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén y también destruyó aquel templo. Uno se pregunta cómo aquella casa que fue levantada para Dios. Es que, mis hermanos, lo más importante para Dios no es las 4 paredes, sino usted. La iglesia no son 4 paredes, aunque nosotros decimos voy para la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes. Usted que forma parte de la iglesia del Señor. Aquel pueblo desobedeció y Dios permitió que viniesen los enemigos y aquel templo fue destruido. Pero en el año 539 los persas vencieron a los babilonios y el rey Ciro el Grande, Ciro II, lanzó un edicto para que el templo de Jerusalén fuera reconstruido y que todos los judíos que quisiesen regresar con aquel propósito regresaran allí a reedificar la casa de Dios que había sido destruida por los enemigos. Pero sucedió algo, y es lo que pasa casi siempre. A pesar de que ellos tenían todos los medios, el pueblo de Dios no inició los trabajos de construcción del templo. Y el Señor tuvo que levantar a 2 profetas. Están en el libro de Ageo y en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, nos dice que el Señor levantó a 2 hombres. Uno de ellos se llamaba Ageo, que era un profeta, y el otro Zacarías. Y el mensaje era llamar al pueblo, para que reconstruyera
la casa de Jehová, para que aquel pueblo pues levantara aquel lugar para Dios. Ahora, yo quiero que ustedes observen lo que dice el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2, para que observen cuando Dios manda a levantar aquel templo, ¿qué dice el pueblo? Ageo capítulo 1, versículo 2 nos dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, si hacemos las cosas cuando todo el mundo esté de acuerdo, nunca vamos a realizar las cosas. Las cosas tenemos que hacerlas cuando Dios quiera, cuando Dios mande, cuando el Señor diga. Recuerdo un testimonio que escuché de un pastor coreano. Lo oí a él de manera personal en mi país, en una conferencia de pastores que tuvimos, y él expresó acerca de esto. Su iglesia estaba creciendo, una iglesia bastante numerosa, tenía como 3,000 miembros, y Dios había hablado a su corazón, el Espíritu Santo le había hablado para que él construyera un templo para 10,000 personas. Y él se reunió con los líderes de la iglesia y les dijo: hermano, vamos a construir un templo para 10,000 personas. Dios ha puesto esto en mi corazón. Y se reunieron y conversaron y todo. Y los hermanos le dijeron: pastor, usted sabe que es imposible. No tenemos ni siquiera para los inicios de una obra así. No es posible poder hacerlo. Aparte de esto, pues usted sabe que la situación económica no está muy buena. Y yo le pregunto: ¿cuándo ha estado buena? Dígame usted un tiempo que usted haya dicho: está muy buena y estoy en abundancia que quiero dar y dar. Todo el tiempo hemos estado quejándonos. Desde que yo tengo uso de razón, he escuchado a todo el mundo quejarse: ay, esto sí está malo, esto sí está malo, esto sí está malo. Pero el mundo sigue hacia adelante. El mundo sigue. ¿Y sabe lo que pasó con el pastor? El pastor salió convencido de aquella reunión que no era posible. Y se fue a orar después delante de Dios. Y le dijo: Señor, mira que me he reunido con los diáconos, me he reunido con todos los líderes, y la verdad que ellos me han convencido, no es posible que podamos edificar un templo para 10,000 personas. Y yo no sé si ustedes creen que Dios habla. ¿Cuánto creen que Dios habla? Porque si no creemos que Dios habla, ¿verdad? Entonces tiene boca y no habla como los ídolos, pero nuestro Dios habla. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a aquel pastor? Le dijo: ¿te he mandado a preguntarle a los líderes o te he mandado a edificar un templo? Y hoy no es un templo de 10,000. Es la iglesia más grande del mundo. Se reúnen semanalmente casi 1,000,000 de miembros en Seúl, Corea del Sur. ¿Saben, hermanos? Nosotros, al hacer algo para Dios, quizá no lo entendamos bien, quizá no comprendamos bien. El pueblo dijo que no era el tiempo. ¿Por qué? Por lo mismo, no tenemos, estamos en crisis, hay problemas. Pero miren lo que Dios le dice. Ageo capítulo 1, versículos 4 y 5. Es para vosotros tiempo, para vosotros. Otra vez reitera. Cuando hay una reiteración es porque Dios está reclamando de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. No es malo que cada uno de nosotros trate de vivir cómodo. Es una bendición de Dios. Pero muchas veces nos preguntamos: ¿nos preocupamos por la casa de Dios como nos preocupamos por nuestras cosas? Es muy difícil. Es muy difícil acá. Y aquí el mensaje yo sé que se pone difícil, Aquí el mensaje se daña inmediatamente cuando hacemos este tipo de comparación. Así, mis hermanos, que en aquella ocasión Dios prometió
bendecir a todos aquellos que con un corazón sincero y generoso aportaran o trabajaran para la reconstrucción del templo. En Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19 nos dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. La misma palabra que Dios le dijo para que iniciaran, ahora se la dice cuando ya comenzaron. Dice: no está aún la vid en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Eso es lo que Dios dice. Y yo lo he entendido, hermano. Que Dios le bendiga a todos.